Estaba sentada en mi coche, mirando fijamente el aviso de renovación del alquiler, sabiendo que una sola firma podía atraparme en una vida que ya no estaba segura de querer. Así que dime esto, ¿cómo te alejas de alguien que te salvó, pero que poco a poco se convirtió en alguien con quien ya no puedes respirar? Porque exactamente ahí es donde estoy ahora mismo. Y lo peor, él no tiene ni idea de la cerca que estoy de irme. Tengo 28 años y llevo casi 7 años casada con mi marido. Pero nuestra historia no empezó como la de la mayoría. No hubo un proceso lento, ni años de citas, ni planes cuidadosamente construidos. Empezó con caos. Era joven, estaba asustada y embarazada, completamente sola. El padre de mi hijo no estaba presente y recuerdo sentir que todo mi futuro ya se había derrumbado antes siquiera de empezar. Y entonces, él apareció. No tenía por qué hacerlo. Esa es la parte que todavía me cuesta entender a día de hoy. Eligió quedarse. Puso su nombre en el certificado de nacimiento de mi hijo. Me acompañó a las citas médicas, a las noches sin dormir, a todo ese miedo e incertidumbre en el que yo estaba ahogándome. Se convirtió en padre de un niño que no era suyo biológicamente, y nunca lo trató de forma diferente. En aquel entonces pensé, este es el tipo de hombre con el que construyes una vida. Y durante un tiempo, realmente lo fue. Éramos jóvenes, sin dinero, intentando salir adelante como podíamos, pero había una sensación de unión, como si estuviéramos juntos contra el mundo. Yo era más impulsiva, más espontánea, y él era tranquilo, estable, con los pies en la tierra. Opuestos, ¿no? Fusionaba, al menos eso parecía. Poco después, tuvimos otro hijo juntos. Y así, sin darnos cuenta, pasamos de ser 2 personas intentando sobrevivir a una familia completa intentando mantenerse a flote. Pero hay algo de lo que nadie te advierte cuando te saltas la parte de descubrir quién eres por tu cuenta. Cuando entras directamente en tus responsabilidades, en modo supervivencia, esas grietas no desaparecen, solo esperan y tarde o temprano aparecen. Al principio eran cosas pequeñas, cosas que ignoras porque estás demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado abrumado para pensar en ellas. Él se quedó en el mismo trabajo todo el tiempo que estuvimos juntos, sin crecimiento, sin ambición, simplemente estancado. Y yo me decía que la estabilidad era más importante que perseguir algo incierto. Pero la estabilidad solo funciona cuando realmente te sostiene. Y la nuestra no lo hacía. Yo me convertí en la que sostenía todo. Cambié de trabajo una y otra vez, buscando mejores oportunidades, mejor sueldo, cualquier cosa que nos diera un poco de aire. Incluso volví a estudiar, intentando construir algo mejor para nuestro futuro. Y cuando aún así no era suficiente, hice lo que fuera necesario. Trabajé en una gasolinera, repartí comida, acepté turnos que nadie quería, horarios que me dejaban completamente agotada, solo para asegurarme de que las facturas se pagaran y que mis hijos tuvieran lo que necesitaban. Y durante todo ese tiempo, él se quedó exactamente igual. Salario mínimo, misma rutina, mismas excusas. Me repetía que daría un paso adelante, que tal vez solo necesitaba tiempo, que quizá yo estaba siendo demasiado dura. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Bueno, eso no es del todo cierto. Algo sí cambió. Yo me cansé. No solo físicamente, sino mental, emocionalmente. De una forma imposible de explicar si no la has vivido. Es ese tipo de agotamiento donde ya ni siquiera tienes energía para enfadarte. Solo te sientes
vacía. Y no era solo el dinero, era todo lo demás. La casa, los niños, las responsabilidades que nunca parecían terminar. No limpiaba a menos que yo se lo pidiera. Y aún así, no era ayuda real. Era como hacer lo mínimo para poder decir que hizo algo. Tenía que recordárselo. Luego volver a recordárselo. Hasta que me frustraba tanto que terminaba en discusión. Y cada vez pasaba lo mismo. Yo le decía que necesitaba más de él. Él prometía cambiar. Durante unas semanas, quizá un mes, las cosas mejoraban. Ayudaba más. Estaba más atento. Más presente. Y yo me permitía creer. Tal vez esta vez es de verdad. Pero luego, poco a poco, todo volvía a ser como antes. Y ese ciclo te rompe porque te da esperanza. Justo el tiempo suficiente para volver a hacerte daño. Y en algún punto dejé de verlo como mi pareja. Y empecé a sentir que tenía 3 hijos en lugar de 2. Solo pensarlo me hace sentir culpable. Porque no es una mala persona. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Es amable. Es cariñoso. Ha estado para mí en momentos que aún importan. Cuando mi madre falleció hace 4 años, no creo que hubiera podido superarlo sin él. Su madre cuidó de la mía en sus últimos días, para que no tuviera que ser hospitalizada. Ese tipo de apoyo, ese tipo de amor, no es algo que se olvide. Y no lo he olvidado. Por eso sigo aquí. Por eso sigo dudando. Porque ¿cómo te alejas de alguien que estuvo contigo en tus peores momentos? Pero luego pienso en todo lo demás. El divorcio de sus padres. Justo después de que naciera nuestro segundo hijo. Nunca habló mucho de eso, pero pude ver lo que le hizo, cómo se cerró, cómo evitó enfrentarlo. Y recientemente falleció mi abuela. Eso me golpeó de otra manera, porque puso todo en perspectiva. Mi padre me ofreció algo que no esperaba. Me dijo que si quería irme, empezar de nuevo, él me ayudaría. Está dispuesto a arreglar la casa de mi abuela para que los niños y yo podamos mudarnos. Mi madrastra tiene contactos, oportunidades, formas de ayudarme a encontrar un trabajo mejor, una vida mejor, una salida. Y desde esa conversación no puedo dejar de pensar en ello, porque por primera vez en mucho tiempo hay otro camino. Pero no es sencillo, nada de esto es sencillo, porque irme no solo significa empezar de nuevo, significa romper algo que ha sido toda mi vida durante 7 años. Significa llevarme a mis hijos y adentrarme en lo desconocido. Significa elegirme a mí, por encima de la persona que una vez me eligió cuando nadie más lo hizo. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. Sigo imaginando cómo sería mi vida dentro de 5 años si me quedo. Y la verdad me asusta porque no veo crecimiento, no veo cambio. Solo veo el mismo ciclo repitiéndose una y otra vez. Pero cuando imagino irme, eso también me asusta porque es incierto, es solitario, es empezar desde cero y no sé qué miedo es peor. La verdad es que esto no es una decisión repentina. Se ha ido construyendo lentamente, en silencio, como algo que se agrieta por dentro, mientras por fuera todo parece normal. Porque si nos vieras desde fuera, probablemente no pensarías que pasa algo. No gritamos, no discutimos constantemente. No hay una explosión dramática que te haga decir, sí, esto se acabó. Es más silencioso que eso y de alguna manera eso lo hace peor. Porque te deja atrapada en ese punto donde nada es lo suficientemente malo como para irte. Pero nada es lo suficientemente bueno como para quedarte. Y llevo mucho tiempo viviendo ahí. Hemos hablado de divorcio antes, no una vez, no 2,
más veces de las que puedo contar. No es un secreto. Si hoy me sentara con él y le dijera que me voy, no se sorprendería. Y eso también me asusta. Porque si ya sabe que no soy feliz, si lo sabe desde hace tiempo, entonces, ¿por qué no ha cambiado nada realmente? Pienso mucho en eso, en todas esas conversaciones donde intenté explicarle cómo me sentía, lo abrumada que estaba, lo sola que me sentía incluso cuando él estaba a mi lado. Y él escuchaba, se disculpaba, decía todas las cosas correctas. Voy a hacerlo mejor. No sabía que era tan grave. No quiero perderte. Y durante un tiempo lo intentaba. Pero intentar durante unas semanas no es lo mismo que cambiar. Y no creo que lo entienda. O quizá sí lo entiende. Y simplemente no sabe cómo ser diferente. Y ese pensamiento duele más que cualquier otra cosa. Porque me hace sentir que he estado esperando a una versión de él que quizá nunca va a existir. Últimamente me dice que estoy rara, distante, diferente. Y no está equivocado. Pero no es porque estoy ocultando algo, es porque mi mente está en otro lugar, imaginando escenarios, ensayando conversaciones que aún no han ocurrido, intentando visualizar cómo sería mi vida si me voy y cómo sería si me quedo. Es como si ya estuviera medio fuera, aunque físicamente siga aquí. Y odio eso. Odio que pueda pensar que le estoy engañando o mintiendo, porque no es así. Pero al mismo tiempo, ¿estoy siendo realmente honesta con él? Si estoy ahí, sonriendo, actuando como si todo estuviera bien, mientras en secreto planeo un futuro sin él, ¿es mejor? Esa pregunta no deja de atormentarme, porque no sé qué es peor: traicionar a alguien de verdad o desconectarte emocionalmente mientras finges que todo está bien. Y luego está mi padre. Cada 2 semanas voy a su casa, le ayudo a limpiar, paso tiempo con él y últimamente he notado cómo me mira, como si estuviera intentando entender algo, como si supiera que hay algo que no estoy diciendo. Y creo que empieza a sospechar. Quizá no exactamente qué, pero lo suficiente como para saber que algo va mal. Y una parte de mí se pregunta, ¿pensará que le estoy engañando también? Porque sinceramente no lo culparía. Desde fuera, probablemente sí parezco diferente. Más callada, más distraída, menos presente. Pero la verdad es: estoy cansada. Cansada de cargar con todo. Cansada de esperar que las cosas cambien. Cansada de sentir que soy la única luchando por una vida mejor. Y al mismo tiempo, tengo miedo de lo que pasa si dejo de luchar. Porque dejar de luchar significa tomar una decisión. Y una vez tomada, no hay vuelta atrás. La logística por sí sola es abrumadora. Si me voy, me llevo a los niños. Eso ni se cuestiona. Pero ¿y después? La casa de mi padre está a 2 horas. 2 horas. No parece mucho, hasta que piensas en lo que implica. Nuevas escuelas, nuevas rutinas, una vida completamente distinta para mis hijos. Y ellos no eligieron nada de esto. No pidieron que sus padres se separaran. Y no dejo de preguntarme, ¿es justo hacerles pasar por eso? Pero luego viene la otra pregunta. ¿Es justo mantenerlos en un hogar donde su madre se está rompiendo poco a poco? Porque los niños se dan cuenta, incluso cuando crees que no. Notan la tensión, el silencio, el agotamiento. Y no quiero que crezcan pensando que este tipo de relación es normal, que así es el amor. Porque no debería sentirse así. No debería sentirse pesado todo el tiempo. No debería sentirse como algo que tienes que sobrevivir. Y sin embargo, aquí estoy, sobreviviendo a mi propio matrimonio. Hay momentos pequeños donde todavía veo al hombre del que me enamoré, cómo se ríe, cómo juega con los niños, cómo aún me busca a veces, como si todo estuviera bien. Y esos momentos
Me confunden, me hacen cuestionarlo todo, me hacen preguntarme si estoy exagerando, si estoy esperando demasiado, si quizá esto es simplemente en lo que se convierte en las relaciones largas. Pero luego la realidad vuelve y recuerdo todas las noches en las que me acosté sintiéndome completamente sola. Todas las mañanas en las que desperté ya agotada. Todas las veces que pedí ayuda. Y sentí que pedía demasiado. Y entiendo. Esto no es una fase. Este ha sido nuestro patrón durante años. Y los patrones así no desaparecen. No sin un cambio real. Y no sé si él es capaz de eso, o si yo tengo energía para esperar a descubrirlo. La renovación del alquiler es en julio. Esa fecha se siente como una cuenta atrás, aunque nadie lo diga en voz alta, porque firmar significa comprometerse a otro año de esta vida, otro año esperando que algo cambie. Y no firmar significa que todo cambia. Sigo imaginando ese momento, sosteniendo el bolígrafo, sabiendo que lo que elija definirá el resto de mi vida. Y no sé cuál es la elección correcta, solo sé que el tiempo se acaba. Creo que la parte más difícil de todo esto ni siquiera es la decisión, es lo que viene después. Porque elija lo que elija, alguien saldrá herido. Si me quedo, me hago daño a mí misma. Si me voy, le hago daño a él. Y de alguna manera, después de todo lo que ha hecho por mí, eso se siente insoportable. Hay noches en las que estoy despierta a su lado, escuchando su respiración, mirando el techo, y mi mente no se detiene. Repaso todo. El principio, cómo me miraba cuando estaba en mi peor momento, como si aún valiera algo, como si no estuviera rota, incluso cuando me sentía completamente destrozada. ¿Quién hace eso? ¿Quién entra en el caos de otra persona y decide quedarse? Esa versión de él, nunca dejaré de amarla. Y ese es el problema, porque no estoy dejando a alguien que no amo. Estoy pensando en dejar a alguien que todavía me importa profundamente. Alguien que ha sido mi mejor amigo durante años. Alguien que me conoce mejor que nadie. Hemos construido una vida juntos. Bromas internas. Recuerdos. Luchas que solo nosotros entendemos. Y la idea de alejarme de todo eso se siente como arrancarme una parte de mí. Pero también hay otra cara de ese pensamiento. Porque el hecho de que alguien haya estado para ti antes no significa que lo siga estando ahora. Y darme cuenta de eso me golpeó más fuerte que nada. Recuerdo una noche en concreto. No hace mucho. Los niños por fin se habían dormido después de un día largo y agotador. Yo había trabajado todo el día. Llegué a casa, cociné, limpié, ayudé con los deberes, los bañé, los acosté. Todo sintiéndome vacía, y él estaba en el sofá, mirando el móvil. Me quedé de pie en la cocina, mirándolo unos segundos, esperando que se diera cuenta, esperando que preguntara si necesitaba ayuda, esperando algo, y no pasó nada. Así que se lo pedí. Ni siquiera levanté la voz. Estaba demasiado cansada. Solo dije, ¿puedes ayudarme a terminar de limpiar? Y suspiró. No fue exagerado, pero suficiente. Suficiente para sentirlo. Suficiente para entender que no le estaba pidiendo ayuda a una pareja. Le estaba pidiendo algo a alguien a quien yo le resultaba una molestia. Se levantó. Ayudó. Pero no se sintió como ayuda. Se sintió como obligación. Y algo dentro de mí se apagó. No hubo pelea, no hubo gritos, solo silencio. Pero ese silencio lo dijo todo, porque me hizo darme cuenta de que he estado rogando por lo mínimo y llamándolo compromiso. Y eso no es una relación. Esa noche se me quedó grabada más que cualquier discusión, porque fue tan pequeña y dijo tanto. Desde entonces
empecé a ver todo diferente. Los pequeños momentos, los patrones, como automáticamente cargo con todo sin pensarlo. Porque sé que si no lo hago, nadie lo hará. ¿Cómo dejé de esperar algo de él? Porque es más fácil que decepcionarme. Y creo que ahí es cuando sabes que algo va mal de verdad. Cuando dejas de esperar que tu pareja esté ahí. Porque la esperanza desaparece. Y cuando la esperanza desaparece, ¿qué queda? Esa es la pregunta que no dejo de hacerme. ¿Qué queda realmente aquí? ¿Amor? Sí. ¿Historia? Por supuesto. Pero eso basta para construir un futuro. Ya no lo sé. Y luego está la conversación que sé que va a llegar, la que he estado evitando, la de sentarme frente a él y decirlo en voz alta, sin indirectas, sin medias verdades, sin tenemos que mejorar, sino la verdad. Creo que quiero irme. Solo imaginar su cara me oprime el pecho, porque sé que le va a doler. Sé que me preguntará por qué. ¿Y qué le digo? ¿Que estoy cansada? ¿Que me siento sola? ¿Que no está siendo suficiente? Porque desde su perspectiva, quizás sí lo está. Quizá esa es su forma de intentarlo. Y si eso es cierto, entonces lo que realmente estoy diciendo es que su mejor versión no es suficiente para mí. Y eso duele. Aunque sea verdad, también pienso en cómo reaccionará. ¿Luchará por mí? ¿Prometerá cambiar otra vez? ¿Se derrumbará? ¿O simplemente lo aceptará? Y no sé qué me da más miedo, porque si lucha, puede que me quede. ¿Y si me queda? ¿Y si nada cambia otra vez? Pero si no lucha, si simplemente me deja ir, no sé si estoy preparada para lo que eso significa. Que quizá él también se ha desconectado, que quizá no soy la única que siente esta distancia. Y luego están los niños. Siempre los niños. Imagino el momento en que se den cuenta. Las preguntas, la confusión. Cómo su mundo cambia de un día para otro. Y odio ser yo quien cause eso. Pero también sé que merecen ver lo que es una vida sana, aunque sea diferente a lo que conocen. No quiero que crezcan pensando que el amor es agotamiento, o resentimiento, o silencio. Quiero que vean fuerza, honestidad, el valor de elegir algo mejor, incluso cuando es difícil. Y quizá de eso se trata realmente, no solo de dejarla a él, sino de elegir una vida distinta, una vida donde no estoy constantemente abrumada, donde no cargo con todo sola, donde no siento que estoy desapareciendo poco a poco, porque así es como se siente a veces, como si me estuviera desvaneciendo, como si la persona que solía ser, con energía, sueños, ambición, siguiera ahí, en algún lugar, pero enterrada bajo años de supervivencia. Y no sé cuánto más puedo vivir así. La renovación se acerca, la decisión se acerca, y cada día la siento más cerca, como un reloj contando hacia atrás. ¿Esté preparada o no? Cuanto más se acerca esa fecha, más ruido hay en mi cabeza, como una presión constante en el pecho, que me recuerda que no puedo evitar esto para siempre. Lo he intentado. He intentado ignorarlo, centrarme en el día a día, seguir adelante como siempre. Trabajo, niños, casa, dormir, repetir. Fingir que todo está bien el tiempo suficiente para que vuelva a sentirse bien. Pero no funciona, porque por muy ocupada que esté, la pregunta siempre vuelve. ¿Qué voy a hacer? Hubo un momento, no hace mucho, en el que todo pareció llegar a un punto de ruptura. Estábamos sentados en la mesa después de cenar. Los niños se habían ido a jugar y éramos solo nosotros dos. Silencio. Ese tipo de silencio donde sientes que hay algo debajo. Y él me miró, no de forma casual, de verdad me miró, y dijo:
Ya no me quieres igual, ¿verdad? No respondí de inmediato, porque no sabía cómo hacerlo, sin romper algo. Sentí la garganta cerrarse, el corazón acelerarse, como si mi cuerpo supiera que ese era el momento que había estado evitando. Y todo lo que pensaba era, si digo lo incorrecto, no hay vuelta atrás. Así que dije algo seguro, algo suave. Sí te quiero. Y no era mentira. Eso es lo peor. Sí, lo quiero. Pero no es lo mismo que antes. Y creo que él lo entendió por la forma en que lo dije. Porque no sonrió. No se sintió aliviado. Solo asintió. Como si entendiera más de lo que yo estaba dispuesta a decir. Y luego dijo algo que no se me va de la cabeza. Sé que ya no soy suficiente para ti. Esa frase me rompió. Porque no quiero que se sienta así. No quiero ser la razón por la que alguien que me importa se sienta insuficiente. Pero al mismo tiempo no pude decirle que estaba equivocada, porque no me siento acompañada. No siento que tenga una pareja. Y decir eso en voz alta se siente como aceptar el final. No discutimos, no gritamos. Solo nos quedamos ahí. Dos personas que han compartido años de su vida, sintiéndose como extraños. Y después de un rato, se levantó y se fue. Y yo me quedé allí, intentando entender cómo llegamos hasta aquí. Porque no pasó de golpe, pasó poco a poco. Pequeñas decepciones, pequeños momentos de sentirme invisible, pequeñas veces en las que elegí callar en lugar de hablar. Hasta que todo eso se convirtió en esto. Esta distancia imposible de cerrar. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que dijo mi padre. La casa. Empezar de nuevo. ¿Cómo sería mi vida si realmente eligiera ese camino? Me imaginé despertando en un lugar distinto, más tranquilo, donde no esté constantemente abrumada, donde pueda reconstruirme, no solo por mis hijos, sino por mí. Y por primera vez, esa imagen no me dio tanto miedo. Parecía posible. Pero después llegó la culpa, como una ola. Porque, ¿cómo puedes imaginar una vida sin alguien que está justo a tu lado? ¿Cómo puedes empezar a irte mentalmente antes de decirlo? Y creo que ahí lo entendí. Ya me estaba yendo. No físicamente, no oficialmente, pero emocionalmente, mentalmente. Llevaba tiempo preparándome para esto y ni siquiera me había dado cuenta. Empecé a notar cómo dejé de incluirlo en mis planes de futuro, de imaginarlo en la vida que quiero construir, de depender de él para cosas importantes. Y cuando llegas a ese punto, ¿qué estás sosteniendo realmente? ¿Hábito? ¿Miedo? ¿Comodidad? Porque no es la relación que teníamos antes. Esa ya no existe. Y quizá eso es lo que me cuesta aceptar. Que no estoy eligiendo entre quedarme o irme. Estoy eligiendo entre aferrarme a algo que ya está roto o dejarlo ir. A la mañana siguiente, todo parecía normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Él se preparó para el trabajo. Yo preparé a los niños. Hablamos de cosas pequeñas, horarios, compras, lo de siempre. Y eso lo hizo peor, porque parecía que los dos estábamos fingiendo, como si esa conversación enorme estuviera entre nosotros y ninguno supiera cómo enfrentarla. Ese tipo de normalidad pesa. Como cargar algo invisible todo el día. Y ahora cada vez que lo miro, veo ese momento, escucho esas palabras. Sé que ya no soy suficiente para ti y no sé cómo arreglar eso, porque no creo que pueda arreglarlo sola y no creo que él entienda del todo lo que necesita cambiar. Y el tiempo no nos está esperando. La decisión sigue acercándose y siento que ya no puedo detenerla. He empezado a hacer pequeñas preparaciones, silenciosas, nada evidente, pero pequeños pasos. Pensar en lo que necesitaría, cómo
me mudaría, que me llevaría. ¿Cómo sería la primera semana? Y cada vez que lo hago, se siente más real, menos como una idea y más como algo que va a pasar. Y eso da miedo, pero no tanto como quedarme. Y creo que eso es lo que ya no puedo ignorar. Cuando irte da menos miedo que quedarte. ¿Qué te dice eso? El momento en que supe que ya no podía seguir fingiendo no fue ruidoso, no fue dramático, no hubo pelea, ni punto de ruptura. Fue en silencio, un cambio tranquilo dentro de mí, donde algo simplemente se asentó, como una verdad que había estado evitando finalmente me alcanzó. Y ya no tenía fuerzas para seguir huyendo. Pasó una tarde cualquiera. Los niños reían en la otra habitación, jugando como si nada pudiera ir mal. Yo estaba en la cocina, haciendo algo pequeño. Ni siquiera recuerdo qué. Y miré alrededor. La casa. La vida que construimos. Todo lo que se suponía que debía sentirse como hogar. Y el lugar de calma. Sentí que estaba atrapada, no por él, no por los niños, sino porque me di cuenta de que me había ido reduciendo para que esta vida funcionara durante años, adaptándome, cediendo, cargando más de lo que debía, diciéndome un poco más, mejorará. Esto es el compromiso, pero el compromiso no debería sentirse como perderte a ti misma. Y eso es exactamente lo que sentía, como si en algún momento desaparecí. Y en ese instante lo supe, no todo, no cada detalle, pero lo suficiente. Lo suficiente para entender que quedarme no estaba salvando la relación, me estaba destruyendo a mí. Esa noche, después de acostar a los niños, no esperé, no lo ensayé, simplemente lo dije. Estábamos en el sofá, el mismo donde hemos vivido tantos momentos, y lo miré, de verdad, y dije, no creo que pueda seguir con esto. Hubo una pausa larga, y él no reaccionó de inmediato, solo me miró, intentando entender, y luego preguntó, en voz baja, ¿hablas en serio? Y asentí. No lloré al principio, pensé que lo haría, pero solo sentí calma, no felicidad, no alivio, solo certeza. Y creo que eso lo hizo real, porque por primera vez no dudaba. Le dije por qué, que estaba cansada, que me sentía sola, que necesitaba una pareja, no alguien a quien cargar, que no podía seguir viviendo esperando cambios que nunca llegaban. Y mientras hablaba, vi cómo lo entendía. Poco a poco no se enfadó, no gritó, no me culpo, y eso lo hizo aún más difícil, porque solo se quedó ahí, en silencio, y dijo algo que nunca olvidaré. Pensé que tenía más tiempo. Eso me rompió, porque entendí, él lo sabía. Sabía que algo iba mal, pero pensaba que aún había tiempo. Quizá lo hubo, si las cosas hubieran cambiado antes, pero no pasó. Y ahora, aquí estamos. Hablamos durante horas de todo. Del pasado, del presente, de lo que viene. Hubo lágrimas, silencio. Momentos en los que parecía que intentábamos sostener algo que ya se escapaba, pero también hubo honestidad, la que debimos tener antes. Hablamos de los niños, de hacerlo lo más suave posible para ellos, de respetarnos, porque pase lo que pase, seguimos siendo sus padres. Los días siguientes fueron extraños. ¿Cómo vivir entre dos mundos, no juntos, pero tampoco separados del todo? Empecé a empacar poco a poco. Él ayudó más, intentó. Y una parte de mí lo vio, pero otra sabía. Ya no se trataba de ahora, se trataba de todo lo anterior. Y hay cosas que no se pueden deshacer. El día que me fui, no hubo drama, solo
silencio. La abracé, más de lo que esperaba. Por un momento dudé, pero me aparté y recordé por qué lo hacía. No porque dejara de quererlo, sino porque necesitaba empezar a elegirme a mí. Subí al coche con los niños y al irme no me sentí libre, sentí miedo, incertidumbre, como si hubiera saltado sin saber qué había abajo. Pero debajo de ese miedo había algo más pequeño, pero real. La sensación de que quizá podría volver a respirar. No sé cómo será el futuro, no sé si me arrepentiré, pero sí sé algo. Quedarme habría significado perderme por completo y no podía permitirlo. Así que elegí lo desconocido. Elegí el riesgo. Me elegí a mí. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? ¿Quedarte por amor, historia y comodidad o irte por la posibilidad de algo mejor? Déjamelo en los comentarios. Leo todos. Y si historias como esta te llegan, suscríbete, porque a veces las decisiones más difíciles son las que lo cambian todo.